Hoy voy a empezar esta otra, digamos, este otro segmento dentro de la serie que hemos estado estudiando en los grupos familiares acerca de una vida inteligente. Y este es uno de los 8 temas que vamos a estar tratando acerca de la carne. Y hoy vamos a hablar acerca del licor. Es un tema, yo diría, bastante delicado, pero creo necesita aclaración. Vayamos por favor al capítulo 20 de Proverbios. Vamos a ver ahí el versículo 1 y sería bueno si ustedes tienen una pluma ahí, subraye ese versículo porque es sumamente importante. Proverbios capítulo 20 versículo 1 dice lo siguiente. Dice: el vino es escarnecedor o burlador, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio, ¿verdad? Aquí está hablando de 2 tipos de bebidas alcohólicas que ya existían en el contexto judío, hermanos. Después de haber establecido un fundamento firme acerca de la naturaleza de Dios, ahora vamos a desarrollar los próximos 8 temas. Y hoy empezamos con estos 8 temas, ¿verdad?, de esta misma serie acerca de la carne. Vamos a empezar con este tema acerca del licor. Y los grupos familiares abordaremos, algunas cosas acerca del licor, como las consecuencias espirituales, las consecuencias emocionales, las consecuencias físicas y también las consecuencias financieras. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidense dice que el 33% de los estudiantes de secundaria toman por lo menos una vez al mes. Y los estados que permiten que los jóvenes de 18 años para arriba compren alcohol tienen el mayor consumo de alcohol. Así que la bebida de licor es un gran problema. Sin embargo, hermanos, miren, nadie dice: me encanta beber porque me gustan los vómitos y los dolores de cabeza después de la cruda. Tampoco dice: me encanta beber porque la policía me detiene a menudo para felicitarme por ser un buen chofer. O me encanta beber porque a mi mujer le gusta mi mal aliento y verme con los ojos rojos. O me encanta beber porque espero vivir en la calle de Skid Row cuando me jubile. Me encanta beber porque mis hijos menores no me respetan y mis hijos mayores ya no vienen a visitarme. Me encanta beber porque quiero animar a mis hijos a que trabajen en una cantina. Me encanta beber porque sueño que mis hijos se conviertan en delincuentes juveniles. Hablando de delincuencia debido al alcohol, ¿han escuchado ustedes la historia verdadera de Waylon Prendergast? Waylon vivía en Tampa, Florida, y un día ya muy embriagado, decidió meterse a robar a una casa mientras caminaba por un callejón oscuro rumbo a su casa. El borracho rompió la puerta por la parte de atrás de esa casa y llenó una bolsa que encontró y la llenó de objetos de valor. Es más, aún en su embriaguez se admiró que de algunas de las cosas que él estaba poniendo, ¿verdad?, las cosas de valor que estaba poniendo, algunas se parecían a las que él tenía. Así que con mayor razón los puso en su bolsa, ¿verdad? Antes de huir de la cena, en su estupor, decidió que sería una buena idea prenderle fuego, ¿verdad?, a la casa para cubrir sus huellas. Así que tomó un poco de licor que todavía tenía en la botella, lo echó en la sala, luego le tiró un fósforo que había encontrado en la cocina y después huyó por la puerta trasera. Caminó, ¿verdad?, silenciosamente por el largo y oscuro callejón hasta que encontró la calle. Luego empezó a corrió, ¿verdad?, por toda la calle hasta su casa, solo para encontrar a 3 camiones de bomberos estacionados fuera de su casa, tratando de apagar la llama del fuego que él empezó mismo en su propia casa. Él mismo le puso fuego a su propia casa por estar embriagado. Y eso creo de alguna manera ilustra lo que una persona que toma hace.
¿Alguna vez has luchado contra una adicción privada o pública, incluyendo la bebida? Y si es así, entonces este mensaje es para ti o quizá para algún familiar o alguien que tú conoces. La primera pregunta acá es: ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales la gente toma licor? Yo les voy a dar 5 razones que encuentro en la Biblia, rápidamente. 5 razones. La primera razón son los amigos. Los amigos. Proverbios 23, 20 y 21 dice: no estén con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño los hará vestir de vestidos rotos. Si una de las razones por las cuales se bebe es por los amigos. La bebida social es la forma en que la mayoría de adultos comienzan a beber, ¿verdad? Una invitación aquí, una invitación allá. Hay personas que nunca tomaron una gota de licor, pero ya de adultos se hicieron alcohólicos por tomar socialmente. La segunda razón es la curiosidad. Digan todos curiosidad. Sí. Proverbios 23, 31 dice: no mires el vino cuando rojea, o sea, la curiosidad de cómo se siente, ¿no? Cuando dice resplandece su color en la copa, entra suavemente por la garganta. Si la mayoría de alcohólicos comienzan a beber cuando aún son menores de edad, si el deseo de experimentar el efecto adormecedor del alcohol lleva a los curiosos, ¿verdad?, a empezar a tomar, como los muchachos de secundaria hoy día, y de último terminan siendo alcohólicos. La tercera razón es el placer momentáneo. Digan todos placer momentáneo. El placer momentáneo, Eclesiastés 10:19 dice: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. O sea, una vez que el bebedor empieza a hacer, ¿verdad?, a tomar de una manera social o tal vez privada, convierte la bebida en un placer. Porque todos empiezan o por curiosidad o por sus amigos. Pero cuando ya empiezan a tomar, entonces empiezan a tomar por placer. A pesar de que hoy día está frío y húmedo, hoy se consumirán millones de galones de alcohol mientras todos miran el Super Bowl. Mientras algunos fanáticos se esperarán mañana para celebrar el trofeo Lombardi, los otros seguirán tomando hoy por la noche por la amargura de haber perdido el partido. Y hablando de amargura, la cuarta razón por la cual la gente toma es la amargura. Digan todos amargura. Proverbios 31:6 dice: dad la sidra al desfallecido, y el vino a los de amargado ánimo. Algunos bebedores afirman que libera su resentimiento y su ansiedad el licor, que es la manera en que se sienten mejor. La quinta razón es para olvidar. Digan todos olvidar. ¿Sí? Proverbios 31:7 dice: beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Muchos beben para olvidar. Algunos bebedores quieren olvidar su escasez y escapar de sus problemas. Otros beben para calmar sus nervios. Puede que les ayude a olvidar y a traer alivio temporal, pero luego llegan de regreso a la amarga realidad. Parte de esa realidad, hermanos, es que la bebida afecta a los demás. Beber afecta a los demás. No solamente al bebedor, sino también afecta a los demás. Si bien es cierto, Noé no era alcohólico. Sin embargo, se emborrachó. Noé, el hombre de Dios, se emborrachó. Lo cual, fíjense, con una emborrachada tuvo enormes consecuencias para los demás. Esa historia la leemos ahí en Génesis 9, del 20 al 25. Ahí en Génesis 9, del 20 al 25, aprendemos que Noé plantó un viñedo. Hizo vino, se exprimió la uva, hizo vino, lo bebió y se emborrachó. Se le pasó la mano. O no sé si se le pasó la mano, no sé si fue intencional. El asunto es que se emborrachó.
Algunos, ¿verdad? Aunque él estaba en la intimidad de su tienda, en su estupor, ya no pudo ponerse la ropa, se quedó tirado ahí desnudo. ¿Sí? Porque ustedes saben que el borracho pierde la vergüenza. De hecho, Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Sus dos hermanos tomaron una prenda y cubrieron a su padre sin ver su desnudez, dice la historia. Pero cuando Noé se despertó y lo supo, maldijo a Cam y a su nieto Canaán. O sea, el hijo, no solo a Cam su hijo, sino al hijo de Cam, Canaán, los maldijo. No se nos da más detalles, hermanos, solo que Noé estaba demasiado borracho para cubrirse, que su hijo no lo cubrió y que Noé lo maldijo. El punto acá es que la embriaguez, hermanos, miren, impactó no solo a su hijo, a su nieto, sino a toda una raza. Esto creo explica por qué los cananeos fueron abolidos en la tierra cuando Israel conquistó Canaán. Por eso es que ¿verdad? Los eliminaron. ¿Cuántos bebedores en su estupor también han maldecido a su propia familia como lo hizo Noé? ¿Sí? Lo tercero, hermanos, es que la embriaguez es reprendida tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Fíjense que con respecto a los líderes de la iglesia, Pablo establece un gran marco de referencia. De hecho, si ustedes pueden apuntar esta cita, yo la voy a leer rápidamente acá. Primera Timoteo 3, versículos 2 y 3. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3. Miren lo que Pablo les dice a los líderes de la iglesia. Pero es necesario que el obispo, o sea, el líder en la iglesia, el anciano, el pastor, el predicador, el líder en la iglesia, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Los líderes debemos estar por encima de la reprensión. ¿Aló? Los líderes debemos estar por encima de la reprensión. Que no demos ocasión para que nos reprendan y nos corrijan por nuestro mal comportamiento en particular. Ahora, esto no excepciona a las demás personas, pero el líder en particular tiene la responsabilidad de vivir su vida de manera que no sea reprendido por los demás. No tengo mucho tiempo para explicar esto porque requeriría toda una predicación, una enseñanza al respecto. Los líderes perdemos, hermanos, el buen testimonio cuando abusamos de nuestra libertad en Cristo. Y esto yo lo he visto, hermanos, lo he visto. Un líder que toma su libertad, la usa, tal vez ni siquiera la abusa. Pero alguien, ¿verdad? Alguien lo mira y se forma la idea de que está tomando. Tal vez ese no es el caso y por una mala reputación pierde su ministerio. Hay acciones, hermanos, tanto a ustedes, hermanos, como a los líderes. Hay acciones que levantan sospecha de haber bebido. ¿Sí? Los líderes somos un punto de referencia para el buen comportamiento. No arruinemos nuestro testimonio. No arruinemos nuestra buena reputación. No lo arruinemos. ¿Saben que a veces yo visito a mi familia? Y los visito porque quiero evangelizarlos. Pero mi familia es bebedora. Beben. Y me siento con ellos. Y a veces me da pena porque empiezan a tomar fotos y yo estoy sentado con ellos ahí y me retiro. Hago lo posible por retirarme. ¿Por qué? Porque pueden ponerlo en Facebook y resulta que hay una hermanita que me mira ahí y va a decir: el pastor anduvo borracho todo este fin de semana. Y se hace más difícil hoy día con los medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí.
Ahora, habrá algunos que tal vez lo hacen y pierden su mala reputación precisamente por su falta de sabiduría. Vaya. Pero en el mundo en el cual vivimos, tanto el que hace como el que no hace la paga. Y debemos de alguna manera cuidar nuestro testimonio, hermanos. Cuidar nuestro testimonio. Ahora, con respecto a los bebedores en el Antiguo Testamento, Dios dio bastantes instrucciones. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 21, Deuteronomio 21, y vamos a ver ahí un pasaje un poquito oscuro, digamos, de un pasaje no muy usado, pero creo es muy útil, porque nos da algunas pautas importantes hoy día, cómo lidiar con una persona que tiene una adicción, particularmente la del alcohol. Deuteronomio 21, 18 al 21 dice lo siguiente: si alguno tuviera un hijo contumaz, o sea, necio y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre. Estamos hablando de un hombre ya viejo, no estamos hablando de un niño. Ahora, imagínense que a un hijo ya grande se le dice eso, ¿cuánto más a un muchacho? Entonces el rebelde que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, fíjense, aún habiéndole castigado, no le obedeciere. Miren el versículo 19. Entonces, digan todos entonces. ¿Sí? Por esta razón. Entonces lo tomarán su padre y su madre. ¿Y qué cosa? Y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Pónganse los cinturones porque miren el verso 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz, o sea, es necio y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Fíjense que la bebida y la comida casi siempre van juntas. Es glotón y borracho. Entonces, versículo 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Uf! Ahora miren, extraigamos eso, ¿verdad? Nosotros no somos judíos, pero hay algunos principios acá que no son útiles para nosotros. Nosotros que estamos de este lado de la cruz. El principio acá es que no debemos convertirnos, miren, no debemos convertirnos en facilitadores de vicios. ¿Aló? Un facilitador es alguien que con un corazón sincero permite que otro persista en su comportamiento autodestructivo, fabricando excusas o evitándole las consecuencias de tal comportamiento. Los facilitadores de vicio hacen estas cosas. Miren pues, esto es lo que hacen. Esto es un típico facilitador de vicios. Ahora, esta no es la única lista, pero encontré esta lista, o sea, puse esta lista, digamos, al haber investigado qué es lo que hacen los facilitadores de vicios. Una razón: se culpan por las acciones del adicto. Tal vez el papá fue alcohólico y ahora su hijo es alcohólico. Tal vez el papá ya no es alcohólico. Tal vez el padre ya aceptó a Cristo Jesús. Tal vez ya vino al Señor, pero su hijo ahora está tomando. Y tal vez se siente culpable por sus acciones pasadas y piensa que su hijo ahora es alcohólico por causa del padre. Ahora, no estamos diciendo que no hay ninguna conexión. Solo estamos diciendo que eso es lo que hace el facilitador. Ahora, noten por favor qué es lo que hace el facilitador. No solamente se siente culpable, sino número 2, ignoran o minimizan el comportamiento peligroso. Lo ignoran o lo minimizan. Ya se le va a pasar. Y especialmente, ¿verdad?, a principio, cuando empieza un vicio, lo excusan, lo minimizan, lo ignoran. Eso hace un facilitador. No solo hace eso, número 3, dicen sí a las exigencias o a las demandas del adicto. ¿Sí? Dicen sí. Número 4, ponen la necesidad de la persona adicta antes que las propias. Hay madres que se quitan su comida por tal de darle a su hija, sabiendo tal vez
que lo va a usar para la bebida o para la droga. Y todo pensando, la madre pensando de que eso de alguna manera le va a proteger. ¿Por qué? Porque por lo menos que se emborrache aquí, pero no en la calle. Esa persona es una facilitadora de vicios. Una persona facilitadora de vicios también hacen excusas por el comportamiento de la persona adicta. Hacen excusas. Lo interesante es que mucha gente sabe de la adicción del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa. Pero el facilitador hace excusas porque no lo quiere creer. Número 6, apoyan al adicto financieramente. Lo apoyan. Porque normalmente ya el adicto no puede trabajar. Llega un momento cuando el adicto no puede mantener un trabajo. Lo echan, lo despiden constantemente. Y hay adictos que son excelentes trabajadores. Excelentes trabajadores. Saben hacer una maravilla. Tienen habilidades preciosas. Pero no pueden mantener la botella lejos. Y frecuentemente pierden sus trabajos. Y entonces terminan siendo codependientes. Y el facilitador o la facilitadora apoya al adicto financieramente. Número 7, mienten o encubren su comportamiento. Es lo que le llamamos la autonegación. No le cuentan a nadie. Tienen vergüenza del adicto. ¿Sí? Ahora, este mismo pasaje que acabamos de leer también dice que debemos convertirnos más bien en preventores. Esa palabra no existe en español, pero no encontré otra mejor. Debemos ser preventores, ¿sí? Preventores. Un preventor, lo defino así, es alguien que con un motivo puro guía a la persona adicta a buscar la ayuda de Dios para superar su conducta autodestructiva al orar, confrontar y permitir que las consecuencias de su conducta tomen efecto. Y aquí es donde está la píldora más difícil de tragar, es esta, hermanos. Porque aquel que no quiere ser facilitador de adicciones, ¿verdad? Sea alcohol o cualquier, ¿verdad? Cualquier producto barbitúrico, la verdad es que tiene que tomar decisiones. El preventor tiene que tomar decisiones muy fuertes. Número 1, son proactivos antes de que la adicción de su ser querido empiece a arruinar sus vidas. De hecho, por esa razón es importante que los padres, no solo los padres, sino que también los padres permitan que los abuelos aconsejen a sus nietos o a sus hijos referente a las adicciones. Ahora alguno dirá, pero ¿yo qué le puedo enseñar a mi hijo? Si yo también fui adicto, si yo también fui alcohólico, pues enséñale qué no hacer. Eso es prevenir el problema. Hablar antes. Hoy día, de hecho, como ya sabemos que el 30% de los muchachos en la secundaria ya toman, entonces hay que hablar antes de que lleguen a la secundaria. Entonces son proactivos, ¿verdad? Antes de que empiece a arruinar sus vidas. ¿Por qué? Para proteger el resto de la familia. Porque un borracho también corre el riesgo de contaminar a los demás. Número 2, un preventor hace al adicto responsable de sus acciones. Si el adicto termina en la cárcel, que pase la noche en la cárcel para que también saboree la consecuencia. Pero ¿qué hacen muchos? No son preventores, se hacen facilitadores. ¿Qué hacen? Van y prestan dinero para sacar al muchacho o a la muchacha de la cárcel. Y una semana después el muchacho o la muchacha está haciendo exactamente lo mismo de nuevo. ¿Curó eso su adicción? No. La persona que quiere salir de una adicción tiene que escoger y decir, tengo un problema y necesito ayuda, porque ya perdió el control. Tiene que entender que no hay otra solución sino Dios con su gracia y su familia que le ama. Un preventor también, miren, habla sinceramente con el adicto de los peligros de su comportamiento.
Hay algunos que, ay, no, yo no voy a hablar, no, yo no voy a hablar de que puede morir, ¿verdad? Miren, hay comportamientos que son tan riesgosos que los puede llevar a la muerte. El alcohol puede llevarle a la muerte a una persona. Las drogas, una sobredosis puede llevarle a la muerte. Y hay que hablarles directamente de las consecuencias de sus acciones. Eso es lo que hace un preventor. Pero el facilitador no se atreve, no habla. Más bien se queja, pero no habla, no confronta. Grita, pero no confronta. Salta y reacciona, pero no habla antes de que el problema empeore. ¿Sí? Un preventor también dice no a sus súplicas. ¿Por qué? Porque las súplicas de un adicto son manipulación. Digan todos manipulación. Esa es la verdad. Un adicto se vuelve manipulador. Sea su esposo, hijo, hija, sea su padre, su madre, se vuelve manipulador. Entonces, un preventor aprende a decir no. Ahora, ustedes tienen que aplicar eso. ¿En qué área? ¿Cómo hacerlo? Yo no sé. Dios tiene que darles a ustedes sabiduría. Pero uno tiene que aprender a decir no. Hay parámetros, hermanos. Y uno de los problemas que nosotros tenemos, particularmente nosotros como latinos, es que no sabemos de parámetros. Es uno de los temas que a veces personalmente a mí me frustra, porque la mayoría de problemas con los cuales intento ayudar a otras personas son problemas que sucedieron precisamente por un pequeño parámetro que si pudieran haberlo puesto de antemano, mira, aquí está la raya, ¿sí? ¿Por qué los caminos, aunque tienen, ¿verdad?, asfalto o cemento, todavía le pintan una raya? ¿Por qué? Para mantenerlo dentro del camino. Por eso le pintan la raya, ¿sí? Ahí había un anuncio de un carro que decía, verás, no te salgas de la raya, o sea, ¿sí? ¿Por qué pintan una raya alrededor del campo de fútbol? ¿Por qué? Porque salirse de la raya implica que ya no está dentro del fuego, del juego. El buen comportamiento requiere parámetros. La obediencia a Dios requiere parámetros para la salud del que está dentro de la cancha. Ahora, el que está fuera de la cancha puede ser muy buen jugador, pero si no está dentro de la cancha, no importa cuántos goles meta, no cuentan. Y así es el adicto. El adicto quiere jugar fuera de la cancha. Entonces, el preventor dice no a las súplicas y a las manipulaciones del adicto. Número 5, un preventor es honesto con los demás por el comportamiento de la persona adicta. Es honesto, es honesta. ¿Sí? O sea, no niega tal adicción. Es posible que algunos de ustedes tengan un familiar ya adicto, tal vez en el alcohol en particular, y que tienen vergüenza de hablar al respecto. No hablan, no buscan oración, ¿verdad?, porque tienen vergüenza. Otros buscan oración porque ya no tienen esperanza, ya probaron todo lo demás. Pero como sea, un preventor, hermanos, miren, un preventor no hace excusas, es honesto con los demás por el comportamiento de la persona adicta, ¿verdad? Y número 6, un preventor mantiene sus finanzas lejos del adicto. Mantiene su dinero lejos del adicto. No lo mantiene en casa porque el adicto va a hallar alguna manera para meter la mano en la bolsa. Y el preventor, si es facilitador, más bien, ni siquiera se va a dar cuenta, porque solo va a sacar exactamente lo mínimo para que, ¿verdad?, el facilitador no se dé cuenta. Pero el preventor, sabiendo eso, mantiene sus finanzas lejos del adicto, lejos, para que no tenga la tentación. Si cuando una persona, digamos, es facilitadora, como está en autonegación, todavía está negando de que su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su ser querido tiene tal adicción, como todavía está en negación, entonces piensa que el dinero no es peligro.
Las estadísticas muestran de nuevo, una y otra vez, que las personas adictas mantienen su adicción altamente precisamente por las finanzas que consiguen en la casa, aparte de la calle, ¿no? ¿Sí? Hermanos, este no es un tema, ¿verdad? No es un tema muy agradable que hablar, pero es la realidad en la cual estamos viviendo. Es la realidad en la cual estamos viviendo. Ahora, quiero concluir con esto, hermanos. Debemos darle gracias al Señor por su Espíritu Santo. Porque una persona adicta tiene la esperanza que el Espíritu Santo todavía rescate a esa persona de su adicción. Le damos gracias a Dios que no solamente nos ha dado su palabra, que nos dice la verdad, pero también nos da de su Espíritu Santo y nos da de su poder para poder ayudar a aquellas personas, o tal vez nosotros si tenemos alguna adicción. Tal vez no es una adicción de bebida, tal vez es otra adicción y tal vez nadie lo sabe. Pero en todo caso, no solo le damos gracias al Señor por su palabra, pero también le debemos dar gracias al Señor por el poder de su Espíritu Santo. Porque ¿sabes qué? No tienes que luchar solo, mi hermano, mi hermana. Si tienes a una persona que está adicta, no estás solo. El Espíritu Santo te puede ayudar y te puede dar ánimo. Y te puede, ¿verdad?, encaminar cómo tomar los pasos correctos para ayudarle a esa persona. No para facilitarle su adicción, sino para ayudarle. Aunque a veces sea difícil. Pero el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza y el poder para poder no solamente confrontar, para poder hablar con amor, pero con firmeza, pero también para proveer una solución a esa adicción. Sí, la palabra del Señor habla de eso. Sí. Así que hay esperanza. Hay esperanza para todos, hermanos. No tenemos por qué sentirnos así cabizbajos o desanimados. No, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza en el Señor para salir de esa adicción. Hay esperanza. Si no, pregúntale a varias personas acá que también fueron adictas, que estuvieron tal vez en alcohol o en drogas, pero hoy están sentados acá gracias al poder del Espíritu Santo que los rescató. Hay personas que hoy te pueden contar de que el Señor los rescató de la bebida, que el Señor los rescató de esa adicción, que el Espíritu Santo llegó a sus vidas en el momento preciso, cuando habían perdido toda la esperanza. El Espíritu Santo llegó para ayudarles. Así también Él puede hacer contigo si tienes ese problema. Así también Dios puede hacer contigo si tienes a una persona que está en problemas de adicción. Dios te puede ayudar y todavía hay esperanza para ti y para tus seres queridos, gracias al Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu Santo podemos vencer, hermanos. Podemos vencer esas adicciones. Podemos vencer no solamente las adicciones públicas, pero las adicciones vergonzosas, de las cuales nadie habla. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, con el perdón de Dios, con el favor de Dios, con la esperanza que Dios tiene, no solamente de un día mejor, pero con la esperanza de que nosotros respondamos a su palabra. Dios continúa creyendo en nosotros, fíjense. No se da por vencido con nosotros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es responder también de igual manera al Señor, creyendo que efectivamente lo que Él ha dicho se va a cumplir. Antes de despedirlos, hoy, pues como es día de Santa Cena, recibimos una ofrenda de igual manera para aquellas personas que están en necesidad. Este dinero no va para facilitar a nadie ninguna adicción. Va precisamente para ayudar a personas que tienen grandes necesidades. Y este mes tenemos dos situaciones muy delicadas, en las cuales hay hermanos que necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo. Necesitan un alivio, nada más, un alivio. Vamos a darle al Señor con agradecimiento, ¿verdad? Con agradecimiento, no para querer comprar su gracia y su bondad, sino por puro agradecimiento por su gracia y su amor. Señor, queremos orar que esta